Una de las habilidades que distingue a un gerente que se proyecta como un gerente realmente competente es su capacidad de pensar. Pensar no es simplemente tener ideas en la cabeza. Pensar implica muchísimas más cosas. No obstante, aquí encontramos una debilidad fuerte en nuestro tejido empresarial y en especial en nuestros cuerpos directivos. Porque no es solamente llenarnos de información nos permite pensar. Es necesario tener la habilidad de pensar como un acto que se realiza después de meditar, de reflexionar, de adquirir información, de construir y volver a construir. Pensar entonces implica, por una parte, hay una serie de pensamientos que nosotros desarrollamos a partir de nuestra memoria genética. Ustedes han escuchado hablar sobre el cerebro triuno, en el cual tenemos un cerebro reptil, un cerebro límbico y un cerebro cortical, y de una vez que este cerebro cortical es el que representa la diferencia entre los animales y el hombre, y que se divide en 5 partes, esto más para efectos pedagógicos que en la realidad del cerebro desde lo biológico. Sin embargo, nos sirve para comprender los estilos de comportamiento y nos sirve para entender los estilos de pensamiento. Esas 5 partes son el lóbulo frontal derecho, el basal derecho, el frontal izquierdo y el basal izquierdo, más la corteza prefrontal, que es donde se supone nosotros tenemos el criterio y la razón. Son 5 partes. Por eso se habla de que el ser humano en realidad tiene 7 cerebros en lugar de uno, aunque esta composición de cerebro triuno significa un solo cerebro. En esas 7 partes hay memorias que nos vienen desde que el ser humano empezó a existir sobre la Tierra, sobre todo en el cerebro reptil y en el cerebro límbico, donde se instalan nuestros instintos. En el reptílico el instinto de reproducción y el instinto de conservación, en el límbico el instinto social. Esos instintos hacen que nosotros tengamos un cierto tipo de pensamientos, pero también cada parte del cerebro cortical tiene sus propios tipos de pensamientos, sus propias lógicas. El frontal izquierdo se habla que es el lógico numérico, son las personas que viven su vida a través de los números, eso implica que hay un estilo de pensamiento numérico. El basal izquierdo es el lógico procesal, son pensamientos que nos llevan a la organización. Frontal derecho es el lógico creativo, son pensamientos que evolucionan a partir de cierta información. Y el basal izquierdo es el lógico emotivo, que ahí es donde se supone nosotros desarrollamos el afecto por las demás personas, diferente del límbico donde tenemos simplemente el instinto de socialización. Son maneras de pensar que nos provienen de nuestra estructura biológica, genética. No son las únicas, porque también viene la memoria cultural, en la cual las formas de pensar de las sociedades transforman la manera como nosotros vemos el mundo. Entonces, el hecho de pertenecer a un continente no es lo mismo como piensa un europeo a como piensa un americano. El hecho de pertenecer a un país no es lo mismo como piensa un colombiano a como piensa un chileno o un argentino. El hecho de pertenecer a una región no es lo mismo como piensa un antioqueño a la manera como piensa un costeño. El hecho de pertenecer a una ciudad no piensa lo mismo quien vive en Medellín a quien vive en Bogotá. El hecho de pertenecer a un barrio no piensa lo mismo quien vive en San Javier a quien vive en el Poblado. Y el hecho de pertenecer a una familia no piensa lo mismo el señor Pérez o la familia Pérez que los Uribe que están en otro lado de la ciudad. Entonces, esa es una trazabilidad de pensamiento en la cual nosotros, a través del análisis de los inconscientes colectivos que nos enseñó Jung, empezamos a distinguir modelos de pensamiento. Además, el conocimiento. Nosotros, cada vez que aprendemos algo nuevo, entonces pensamos de una manera diferente. No piensa lo mismo alguien que maneja perfectamente las matemáticas a alguien que no las maneja. No piensa lo mismo alguien que ha estudiado una profesión a alguien que no ha ido a una universidad. No piensa lo mismo quien sabe sobre algún área específica del conocimiento de las profesiones que así no haya ido a la universidad que quien no conoce esa área. Cada ítem del saber del ser humano tiene sus propias lógicas y sus propias técnicas, y entonces si usted estudió para electricista, usted sabe cosas que el resto de las personas que no lo han hecho no las saben. Luego viene la experiencia, y la experiencia son los momentos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, aquello que nosotros, como su nombre lo dice, lo experimentamos en carne viva, y eso nos genera otro modelo de pensamiento. No piensa lo mismo aquel que dicta política desde un escritorio desde la capital que esa persona que está en el barrio poniéndole la cara a las situaciones. La experiencia, ese conocimiento que es tan importante porque da matices de realidad que la teoría no tiene. Y finalmente, la intuición. ¿Cómo se forma la intuición? Con la suma de los 4 anteriores. Usted empieza a analizar y a construir a partir de lo que sabe y llega a modelos de pensamiento juntando los elementos, y eso le da ideas de cómo puede desarrollar una u otra situación. Dicho esto, entonces, si algo distingue al buen gerente es que sabe pensar. Pero el pensamiento, como toda área de conocimiento, también tiene sus técnicas. Tenemos diferentes tipos de pensamiento. No lo vamos a desarrollar aquí, pero existe el pensamiento complejo construido teóricamente por Edgar Morin,
Graham y que nos muestra una metodología para pensar. Información al respecto también nos la entrega Edward de Bono, que también nos dice sobre los 6 sombreros para pensar. Ese tipo de administración del pensamiento es característico de una persona que está al frente de una organización. Luego vienen los tipos de pensamiento. El estratégico. Este pensamiento estratégico realmente es una debilidad nacional porque es encontrar el cómo de las cosas. Lo fácil es decir el qué. Usted puede pensar y definir un objetivo y decir el qué. Incrementar el 12% las ventas en el próximo mes. Eso es el qué. Pero el pensamiento estratégico es el definir el cómo de las cosas. Para llegar al pensamiento estratégico es necesario haber pasado por los otros tipos de pensamiento. Primero el pensamiento analítico, que implica dividir las cosas en sus componentes, dividirlas en sus partes, entrar al detalle de cada cosa. Cuando ya llegamos hasta ahí, ya tenemos un cierto control de cómo manejamos el pensamiento. Después de haberlas dividido, entra en juego el pensamiento crítico, que es la comparación entre ese elemento que dividimos con el pensamiento analítico y la calificación que hacemos, no solamente en términos del bien y el mal, sino de la utilidad de ese elemento. Construido eso, entramos con el pensamiento procesal, que es la puesta en orden de todos los elementos, la administración de los elementos, y luego el pensamiento holístico. Es complejo definir lo que significa holístico. Es la capacidad de ver el todo, pero también de ver las partes, todo a la vez. Realmente el pensamiento holístico se conoce también como pensamiento de estadista, porque son personas que son capaces de meterse o todo un país en la cabeza, o toda una organización en la cabeza. Llegados hasta aquí, empezamos hacia lo nuevo. Y hacia lo nuevo significa el pensamiento creativo. Después de haber recorrido todos los elementos de la realidad en nuestra cabeza, de analizar, criticar, procesar y aprender a ver el todo, empezamos a crear. El pensamiento creativo es el que resuelve los problemas y es la característica de fondo del pensamiento estratégico. Luego viene el pensamiento prospectivo y el pensamiento disruptivo. Cuando somos capaces de crear, somos capaces de entender cómo podemos reconstruir la realidad, qué espacios vacíos encontramos y nosotros podemos llenar. Después de haber realizado ese proceso, entonces empezamos a analizar escenarios futuros posibles y probables con eso que nosotros creamos y en conjunto llegamos a la estrategia. Cuando ya estamos ahí es que empezamos a construir nuestros planes. Significa que aprender a pensar y aprender a administrar el pensamiento, a tener un pensamiento analítico, crítico, procesal, holístico, disruptivo y prospectivo es lo que nos permite llegar al pensamiento estratégico. Ahí es donde viene una pregunta central y es: ¿usted cuando va a hacer un plan, usted ya administra su manera de pensar o simplemente llega al plan sin haber desarrollado esas competencias? Yo creo que este aspecto de aprender a pensar es de los claves y que generan un vacío en nuestra capacidad gerencial, no como personas que están al frente de una organización, sino como nación. Como nación no hemos construido metodologías de pensamiento, metodologías que nos permitan meditar, reflexionar y luego pensar para construir una nueva organización, una organización mejor, un nuevo país o un país mejor. Le invito a que empiece a entrenar su manera de pensar, analice cada uno de estos aspectos, la busque, la estudie y empiece a construir una metodología de pensamiento propio. Como recomendación, entonces, el más básico es el libro de Edward de Bono, Los 6 sombreros para pensar. Hagamos esto y estaremos dando otro paso hacia construirnos como los gerentes que queremos ser.